Es bueno aprender himnos nuevos para nuestro Dios, cantarlos con gozo, con alegría. Ok, hermano, preparamos entonces bolígrafos, papel, lápiz, y nuestro hermano Rolando queda con la clase de esta tarde. Muy buenas tardes, amados hermanos. Que nuestro Dios Todopoderoso bendiga ricamente a cada uno de los que estamos presentes esta tarde. Ahora sí, perfecto, más o menos. No me he podido aprender el perfecto del hermano Carlos. Bien, amados, vamos hoy a iniciar una lección nueva basada en los versículos 20 y 21 de nuestra epístola de estudio, que es la epístola a los Filipenses. Por favor, vamos al capítulo 3, los versículos 20 y 21. Y vamos a leerlos, por favor. ¿Qué dice este texto? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, al Salvador, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Otro. 21. El libro de Filipenses ha sido llamado la epístola o la carta del gozo. Y definitivamente que esta es una descripción apropiada para esta grandiosa carta. Porque si analizamos lo que Dios tiene preparado para el hombre, tanto en esta tierra, ya, ahora, en este tiempo, como lo que tiene reservado para después, ¿cómo podría haber una mayor alegría que saber que siendo hijos de un Dios amoroso, también somos ciudadanos de un país celestial? ¿Qué podría ser más maravilloso, más grande que eso? ¿Qué nos podría motivar más? En este sentido, el apóstol Pablo, aunque estaba encarcelado allá en Roma, le pudo escribir a los cristianos en Filipos y decirles en el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo sabía que no solamente era ciudadano de un gobierno romano, no solamente era hebreo de hebreos, sino que además era ciudadano de un reino eterno. Cuando nosotros aprendemos eso, cuando lo comprendemos, cuando lo valoramos y cuando actuamos en conformidad con ello, verdaderamente hemos aprovechado la enseñanza del Espíritu Santo a través del apóstol en estos dos versículos tan breves pero tan poderosos de esta epístola. Para apreciar plenamente lo que significa y lo que involucra ser ciudadano celestial, es importante tener en mente 4 cosas. Y como dijo el hermano, si estamos anotando, vamos a colocar allí la primera de ellas. Reconocimiento. Es importante que reconozcamos algunas cosas para poder valorar, para poder decir que entendemos lo que es la ciudadanía celestial. Antes de que alguien pueda ser ciudadano del cielo, ¿qué será lo primero que él o ella debe reconocer? ¿Quién nos ayuda? Para que alguien pueda ser ciudadano del cielo, ¿qué será lo primero que esa persona debería reconocer? Dígalo un poco más alto, hermana. Que somos pecadores. Un problema que impide que las personas escuchen con el corazón abierto el Evangelio, lo escuchen con reverencia, lo escuchen con las ansias de conocer esa buena nueva, esa noticia maravillosa, espectacular que llevan los evangelistas a su casa.
Para que una persona pueda hacer eso, la persona tiene que reconocer su condición perdida, pero no es lo que sucede. ¿Cuántas veces llegamos a la casa de alguien y si usted le pregunta a las personas, ¿todos somos pecadores? ¿Qué le dicen la mayoría de las personas en el evangelismo, hermano Pablo? Hermano Carlos. Le apliqué la misma medicina. Hermano Carlos, ¿qué dicen? Cuando somos todos pecadores, ¿qué generalmente le dicen las personas? ¿Lo reconocen? Que sí. Hermano Abel, ¿qué generalmente le dicen las personas cuando usted las evangeliza y les pregunta si son pecadores o si todos somos pecadores? ¿Qué le dicen? ¿Que sí? ¿O se ha encontrado personas que digan, yo no tengo pecado? Así que sí reconocen. No se ha encontrado alguien que le diga, yo no tengo pecado. No lo ha encontrado. Que no tienen ningún pecado. Ah, ok, pero no, decimos en la existencia de sus vidas, ¿verdad? Porque pecamos aunque Dios nos haya incluso perdonado, ¿no? Sí lo reconocen. Bien, hermano Juan, en sus años de experiencia predicando la palabra, cuando usted le dice a las personas que somos pecadores, ¿ellos lo reconocen o no? Pecadores en general, ¿no? Ajá. Ok. Casualmente una de las cosas que aleja tenemos siempre el número 70, que siempre aquí, que es cuando la persona se le habla del pecado, se le habla de la forma como debe salir del pecado como ven en sí. ¿Pero reconocen que son pecadores? Algunos dicen que no dicen que no pecan, sino que le huyen al tema, sí, correcto. Pero sí reconocen que han pecado alguna vez. O dicen que nunca han pecado. Porque he podido observar apenas se habla del pecado, va contando una vez. O sea que sí lo reconocen porque salen huyendo, como Félix. Se espantan. Ok. Vamos a decirle al hermano que edita los videos que borre la primera parte, que no era evangelista y que borre esa primera parte. Tomamos la última. Sí, no les gusta el tema, pero la gente dice, claro, todos somos pecadores. Es más, mire, en mi experiencia, la gente dice eso fácilmente porque también eso nos mete a todos en el mismo problema. ¿Sí? Al decirlo, la persona se siente como menos culpable. Al final es que todos somos pecadores. Ya, entonces esa frase a ellos les encanta en realidad. Yo no he tenido la desdicha de encontrarme a alguien que me diga, ya con uso de razón, ya en edad responsable, que me diga yo nunca he pecado. No he tenido la desdicha de toparme a alguien así. Siempre he tenido la dicha de que la persona reconozca y, otra vez, no va a reconocer pecados específicos, como usted dice. No quiere entrar mucho a ese tema, pero la persona sí automáticamente entiende, todos hemos fallado o todos hemos pecado alguna vez. Bien, pero como decía el hermano Juan precisamente, hasta ahí. Hemos pecado, sí, pero lo ven como todos nos equivocamos. Todos en un momento nos equivocamos. Y ya, bueno, agarré este camino y no era, ahora era este de acá. Y ya, como algo tan natural. Pero cuando usted le habla de que están en una condición perdida, sin Dios, que el pecado los ha separado, dividido de Dios, es lo que dice ahora el hermano Juan. ¿Cómo usted sabía que íbamos por ahí? Gracias, hermano Juan. Entonces esa parte no les gusta. Porque, sí, mire esto, somos pecadores, pero no tanto. No tanto, o sea, hay peores que yo. Hay peores que yo. Es más, usted no debería estar aquí en mi casa, porque yo por lo menos leo la Biblia, creo en Dios, voy a una iglesia, pero hay tanta gente mala, asesinos, mentirosos, manipuladores, y ahora andan en una papeleta por allí. Entonces, ¿cómo usted viene a predicarme a mí, que yo estoy bastante bien? Y si usted se encuentra a alguien que ya está involucrado en algún ministerio, en algún grupo religioso, peor, porque como dijo
el hermano Abel, ya ha sido perdonado, ya soy salvo, más bien estoy trabajando para el Señor. Entonces, mientras que la persona se crea salva o no crea que ha pecado al punto de que eso lo haya llevado a estar en una condición perdida, esa persona no va a valorar la promesa de Dios, la oferta de Dios de hacerlo ciudadano del reino celestial. La Biblia dice que los pecados nos separan de Dios. En un texto que creo que conocemos bastante bien, el profeta Isaías dijo: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. No es Jehová el que está fallando, no es Dios el que está fallando. Cuando sus oraciones no han sido escuchadas, no han sido respondidas, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la respuesta a eso? Dice el profeta: vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Asimismo, Pablo le dijo a los gentiles, Efesios 2:12, que antes de su conversión, ¿cómo estaban ellos? Dice que estaban sin Cristo. Dígale a alguien hoy: vengo a predicarle esta mañana debido a que usted está sin Cristo. ¿Cuántos minutos cree usted en su experiencia que durará usted allí en esa casa hablando con esa persona? Vengo a hablarle hoy porque sé que usted está sin Cristo. Usted está alejado de la ciudadanía del pueblo de Dios y usted es ajeno a los pactos de la promesa. Usted no tiene esperanza ni Dios en el mundo. Por eso le vine a predicar hoy. Llegue a decirle a alguien así el sábado de evangelismo. ¿Y cuánto cree usted que durará ahí, hermano Pablo? Hermano Carlos. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el día de Pentecostés, cuando la gente descubrió que aparte de los pecados que son comunes a los hombres, habían cometido el pecado de rechazar y de contribuir a la muerte del Hijo de Dios, ¿cuál fue la reacción de ellos en Hechos 2:37? Dice que se sintieron ¿cómo? Compungidos de corazón, heridos en lo más profundo de su ser por esta realidad. Entonces, hasta que las personas comprendan que son pecadores, que todos somos pecadores, que están en una condición perdida, no hay otra manera de decirlo, no podrán apreciar lo que es la ciudadanía celestial, esa ciudadanía de la que el apóstol habla en este pasaje. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Amados, por eso nuestra predicación debe ser clara, nuestra predicación debe ser directa, franca, sin rodeos. Debemos hacerle entender a la persona con la que hablamos que tiene un grave problema llamado el pecado. Por supuesto, no llegue con las palabras del texto de Efesios 2:12, por lo menos no empiece por allí, porque lo que buscamos es que preste atención para luego ir desarrollando con ellos el tema. Pero el hecho de tratar de ir con calma explicándole las cosas, como hizo Felipe con aquel eunuco, pues que no lo lleve a disimular la verdad de Dios o diluir la verdad de Dios. Dígale a las personas que están perdidas, que necesitan urgentemente de la salvación. Pedro podría haber hablado muchos temas aquel día de Pentecostés, pero el Espíritu Santo quería que hablara de lo que la gente necesitaba oír, no de lo que necesariamente vinieron a oír a Jerusalén, que vinieron de tantas partes del mundo conocido y no llegaron, no iban con el propósito de que alguien los compungiera de corazón, pero el predicador de la verdad hizo su trabajo. Y por eso cuando él hizo su trabajo y luego hizo la oferta o presentó la oferta de salvación de parte de Dios, dice que los que recibieron su palabra se bautizaron como, ¿cuántos? Como 3,000 personas. Reconocieron su condición y aceptaron la oferta de Dios. Otra cosa que todos deben comprender es la brevedad de la vida.
sabiendo que somos pecadores y que nuestra vida en esta tierra es fugaz, es de un santiamén. Deberíamos desear y anhelar sinceramente una vida superior, mejor, permanente o eterna, que esa solo la podríamos obtener ¿dónde? Allá donde está nuestra ciudadanía, la ciudadanía del que ha obedecido el Evangelio. ¿Dónde? En los cielos, porque aquí a donde vaya a vivir va a enfrentar la muerte, porque está establecido que los hombres mueran. Está establecido que mueran. Pero el único lugar donde pueden evadir eso, no evadir eso, sino que no exista eso más, es en el cielo. Pero para entrar al cielo, primero tienen que haber obtenido su pasaporte celestial, su ciudadanía. Tienen que ser ciudadanos del cielo para poder tener esa esperanza de ir allá. Santiago, en el capítulo 4, versículo 14 de su epístola, acerca de este punto de la vida, preguntó: ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Y es una pregunta que el ser humano debe hacerse constantemente, porque viven de una manera como si olvidaran esta realidad. Y como olvidan esta realidad, como creen que este planeta es su hogar y creen que son semilla, parece, o viven de una manera que pareciera que no fueran a enfrentar la muerte alguna vez. Entonces hay que preguntarles a ellos: ¿pero tú te has puesto a pensar y a meditar qué es tu vida? Y el mismo escritor inspirado responde: ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El predicador nos decía el domingo: 3 personas aparentemente vinieron de muy lejos a hacer alguna diligencia, a pasear, no sabemos cuál era el motivo de su viaje, y su viaje terminó mucho antes de lo que pensaron o planearon, y ya no harán viaje nunca más. Hicieron el último viaje. Esas personas y esas cosas nos recuerdan que nuestra vida es neblina y el hombre lo tiene que recordar más frecuentemente. Ahora, voy a hacerles una pregunta. Si supiéramos de un lugar en esta tierra en el cual, si nos hiciéramos ciudadanos, nos nacionalizáramos allí, viviríamos para siempre, ¿no correríamos todos allá a cumplir con los requisitos de ese país para hacernos parte de él? Que nos dijeran: miren, todo el que... Voy a ser amable con nuestras visitas por Facebook. Voy a decir Costa Rica. Si nos dijeran que en Costa Rica todo el que se nacionaliza allí vive para siempre, y que por eso tienen ese dicho de la pura vida, porque ellos la tuvieran, esa pura vida de que usted se nacionaliza ahí y no muere nunca más, ¿cuántos habitantes habría en ese país? Millones, 3.000 millones alrededor de eso. Ya no cabrían. Ya los países vecinos le diríamos: conquístenos, ¿sí? Colonícenos, que nosotros seamos parte de su país porque queremos vivir para siempre. Definitivamente, hermanos, todos querríamos ir allí, por supuesto. Ahora, existe un lugar así, solo que no está en la tierra. Obviamente no está aquí donde todo perece. Abraham conocía esa ciudad celestial y la buscaba con diligencia. Dios dice acerca de Abraham en Hebreos, vamos por favor a leerlo, Hebreos 11:10 y luego los versículos 13 al 16. 11:10 y luego los versículos 13 al 16. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente dan a entender
que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Cristiano fiel, tienes una ciudadanía, valga la redundancia, en una ciudad que fue preparada por el mismo Dios, no por un gobierno inepto, corrupto, mentiroso o insuficiente, por muchas buenas intenciones que pudiera tener. Está construida por el mismísimo Dios con la calidad que solo Dios puede aportar. Entonces, no solamente las personas allá afuera, sino nosotros constantemente reconozcamos nuestra necesidad de estar en una buena relación con Dios, de vivir a la altura de lo que Dios pide de nosotros, y en segundo lugar, de reconocer también la brevedad de nuestra vida, de esta vida terrenal. Ahora, eso es en la parte, decía, que hay varias cosas que tenemos que tomar en consideración para valorar esta ciudadanía de la que habla Pablo. Primero, reconocer estas dos cosas tan importantes, pero también, hermanos, antes de que alguien pueda convertirse, y lo mencionaba hace un momento, antes de que alguien pueda convertirse en ciudadano de un país, tiene que cumplir requisitos. En la época de Pablo, uno podía convertirse en ciudadano de el imperio, ciudadano de los más poderosos de la tierra, hablando terrenalmente, ¿no? Valga también la redundancia. Por nacimiento, o como dice en Hechos 22:28, porque la hubieras comprado. Pero podía ser ciudadano de ese país con todos, o de ese imperio, con todos esos privilegios. Sin embargo, en su sabiduría, Dios no hizo un reino terrenal, sino un reino celestial, espiritual. Y allí no hay dinero que valga, no hay estatus social que valga. Nadie puede, por su situación financiera o social, tener un derecho de nacimiento, o por herencia, o porque otro de sus semejantes le obsequie esto. No podemos. Ojalá fuera así, ¿verdad, hermanos? Que le pudiéramos regalar a nuestros hijos que no han obedecido o que se han apartado, regalarles este derecho, esta ciudadanía. Ojalá se lo pudiéramos heredar. Fuera lo más grande y maravilloso que le podríamos dejar. Pero no se puede. Hay que cumplir requisitos. Y dice Hechos 10:34, Pedro, en aquel sermón frente a Cornelio y sus parientes, que Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, esto no significa que Dios no tenga requisitos para aquellos que quieran ser ciudadanos del cielo. Dios ha dicho que antes de que alguien pueda ser salvo o pueda convertirse en ciudadano del cielo, ¿qué debe hacer? ¿Qué es lo primero que debe hacer? Más de 700 personas escuchan estas lecciones cada mes. De esas 700 personas, quizás muchas personas, muchos de ellos no han cumplido los requisitos y necesitan escucharlo hoy, una vez más. Para que una persona sea ciudadano del cielo, tiene que cumplir requisitos dados por Dios. ¿Cuál sería el primero de ellos? Primero tiene que oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Y cuando ha oído la palabra de Dios, ¿qué debe hacer después que ha escuchado el mensaje del puro evangelio de Cristo? Debe creerlo, Juan 8:24. Además, ¿qué debe hacer después que lo ha creído? Si ya cree en el Hijo de Dios, si ya cree en ese mensaje, ¿qué debe hacer? Porque ese mensaje le va a hablar de ¿qué? ¿De qué le iba a hablar el mensaje, hermano Juan? El tema ese que no le gusta a las personas, le va a hablar de pecado. Entonces, cuando aprenden de eso, de su condición, ¿qué deben hacer después de oír y creer? Deben arrepentirse, deben tener un cambio de mente que se traduce en un cambio en todo lo que tiene que ver con su vida. Además, si esta persona ha oído, ha creído, se ha arrepentido, ¿qué debe hacer a continuación según el Nuevo Testamento?
confesar a Cristo como su Salvador. Debe confesar a Cristo, Hechos capítulo 8, versículo 37, y que sea delante de los hombres, dice Mateo 10, 32. Pero luego, esta persona no ha terminado de los requisitos. Es como cuando usted solicita una visa para ir a algún otro país, pues le piden varias cosas. Y usted puede cumplir, si le piden 5, puede cumplir 4 de ellas. Y si no cumple la quinta, no va. Una frase que está famosa ahora en Panamá, ¿verdad? No va. Si no cumple los 5 requisitos. Bueno, Dios dio otro requisito más. No solo debe oír el Evangelio, no puede oír cualquier mensaje. Tiene que oír el Evangelio. Debe creerlo. Debe arrepentirse. Debe confesar públicamente al Hijo de Dios. Pero también debe bautizarse para el perdón de sus pecados. Hechos 2:38. Estos son los requisitos de Dios. Lamentablemente, muchos en este mundo son engañados por falsos maestros en cuanto a cómo se obtiene la ciudadanía. Y esto es gravísimo. Porque recuerde que este capítulo inicia hablando de personas que querían enseñarle a los hermanos que había otros requisitos. Sí, ya ustedes oyeron, creyeron, se arrepintieron, confesaron a Jesús y fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Pero, ¿recuerdan ese pero? Hay más requisitos. ¿Cuál era el requisito adicional que pedían ellos? La circuncisión. Si hacen esto, entonces sí podrán ser salvos. Jesús, hermanos, en el primer siglo y Jesús hoy, sigue diciendo en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La palabra de Dios sigue siendo verdadera, sigue estando vigente. Una vez más, aquí está la necesidad de que los predicadores del Evangelio seamos claros en nuestra predicación, seamos claros en lo que enseñamos para que la gente pueda entender y ver esta necesidad, en contraste con mentiras que le dicen en el mundo religioso falsamente llamado cristianismo, donde les dicen, por ejemplo, que solamente necesitan un requisito. ¿Y cuál es ese requisito según ellos? ¿Cuál es el único que necesitan? Creer, dice, solamente la fe. Uno puede leer acerca de conversiones en Filipos cuando va a Hechos capítulo 16, los versículos 12 y 40, y ver que estas personas no solamente creyeron, estas personas oyeron el Evangelio, creyeron el Evangelio, se arrepintieron de sus pecados, reconocieron el señorío de Jesús, el Hijo de Dios. Y además, todas las veces, dice el texto bíblico, que Lidia y aquellas mujeres que estaban junto al río, cuando oyeron el Evangelio, ¿qué hicieron? Fueron. Cuando el carcelero oyó el Evangelio predicado por Pablo y por Silas, y creyó en ello, ¿qué hizo? En aquella misma hora él y su familia, ¿qué hicieron? Se bautizaron, y así a través de todo el libro de Hechos. Ahora, no solamente uno debe obedecer estos requisitos primarios, estos pasos primarios para convertirse en ciudadanos, sino que si quiere mantener su ciudadanía también tiene que cumplir requisitos. Por eso digo, esta no es una lección solo de evangelismo, solo para los que están aún en condición perdida. Primeramente es una lección para los filipenses y que por ende también es una lección para la iglesia hoy. ¿O es que acaso nosotros no podemos perder nuestra ciudadanía? ¿Eso no puede pasar? Por supuesto que sí. ¿No pasa en el mundo secular? ¿Alguien podría ser desnaturalizado de su país legalmente? ¿Podría perder su ciudadanía? Ha pasado muchísimas veces, más de la que usted podría imaginar. En tiempos antiguos la persona era desterrada
Personas podían perder hasta este tipo de derechos. También sucede en lo espiritual. La Biblia no enseña, que una vez ciudadano, siempre ciudadano. Esa es otra de las grandes mentiras de los falsos maestros. Decir que solo con creer, no, hay otros requisitos y todos hay que cumplirlos porque todos son dados por Dios. Luego, ya una vez cumplí eso, no tengo que cumplir más nada, ya seré siempre salvo, seré siempre ciudadano. La Biblia no enseña eso. En Juan capítulo 15, versículo 4, ¿qué dice nuestro maestro? ¿Qué dice el fundador, el dueño de esta religión? Juan 15, 4, por favor. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Amén. Qué maravilloso fue entrar alguna vez a estas aguas o a cualquier lugar donde usted haya recibido el bautismo o se haya realizado su bautismo. Pero eso no terminó allí. Fue maravilloso eso, fue maravilloso llegar a ser cristiano. Pero esta es una lucha de cada día. Cada día. Y no importa que ya tengamos 40 o 50 o 60 años. Hay que seguir luchando para no perder este derecho que tenemos, no por nuestro propio mérito, que tenemos en el Hijo de Dios. Mire, no podemos obtenerlo por nuestro propio mérito, pero sí podemos tener el mérito de haberlo perdido. El mérito negativo de haberlo perdido. Ya Cristo hizo lo que Él tenía que hacer. Nosotros hicimos también, obedeciendo el Evangelio, lo que teníamos que hacer. Pero cada día hay que seguir. El mismo apóstol Juan dijo en Apocalipsis 2:10, ¿qué tenemos que hacer? Apocalipsis 2:10. Que persevera hasta el fin, será salvo. Eso en Mateo 24, pero en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte. Hay dos sentidos allí. Si hay que morir siendo fiel, por ser fiel, moriremos. Pero también hay que ser fiel hasta que llegue ese día que no podremos evadir. Hay ejemplos bíblicos de algunos que perdieron su ciudadanía celestial. ¿Usted recuerda alguno de ellos en el Nuevo Testamento? ¿Quiénes fueron las primeras personas en perder su ciudadanía celestial? Estoy luchando con ese término, ciudadanía celestial. ¿Quiénes fueron los primeros en perderlo en el Nuevo Testamento? Ananías y Zafira. Por eso no me gusta usar estas pantallas porque se reflejan. Ananías y Zafira, Hechos 5. Himeneo y Alejandro, segunda de Timoteo 1:20. Alguien que había abandonado a Pablo amando más este mundo. ¿Cómo se llamaba él? Demas, segunda de Timoteo 4:10. La Biblia también describe el estado final de aquellos que alguna vez fueron salvos y luego se apartaron. Ahora sí, Mateo capítulo 25, versículo 30. ¿Qué dice de ellos? Por favor. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Pedro dice en su segunda carta, capítulo 2, versículos 20 al 22, que después de haber obtenido este obsequio de Dios, esto que Dios nos ha dado por gracia, si lo perdemos, nuestro postrer estado o nuestro estado final viene a ser peor que el primero. ¿Usted se acuerda cómo estaba antes de ser ciudadano del cielo? Dice Pedro que si después de haber obtenido esta ciudadanía la perdemos, nuestro último estado viene a ser peor. Eso nos debería disuadir de apartarnos del camino de Dios. Que reconozcamos que Dios tiene, ¿cómo se llama este segundo punto? Los que anotan, ¿en qué punto estamos? Número 2, ¿cómo se llama? Reconozcamos que Dios tiene requisitos para la ciudadanía celestial. Pero también tiene el ciudadano responsabilidades. Como ciudadano de la República de Panamá, yo tengo ciertas
ciertos deberes, ciertas responsabilidades que debo asumir. Se acerca una de ellas, que es una responsabilidad a cumplir a nivel nacional. Todo cristiano que se rebela contra esa orden es un cristiano que está siendo infiel, no solo a Dios, está siendo infiel también a algo estipulado por una autoridad puesta por Dios. Así que tenemos que cumplirlo, no es, a mí no me interesa, yo, ¿para qué voy a votar si eso no? No, a usted no le interesa si su voto sirve o no sirve, si sube lo bueno, sube lo malo, sube el peor. A usted lo que le tiene que interesar es, toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y desobedecer a la autoridad puesta por Dios es desobedecer a Dios. Usted cumpla su deber con Dios. Ya luego, en la providencia, esperamos siempre que quien suba al poder, pues pueda contribuir a que vivamos sosegadamente. Podamos vivir en un país en libertad y tranquilidad, prosperidad si es posible. Pero hay que cumplir nuestro deber. Yo tengo que cumplirlo porque soy ciudadano de la República de Panamá. El que no quiera cumplir ese deber, pues vaya y renuncie. Yo creo que se puede renunciar a la ciudadanía, vaya y renuncia y se cambia de país. Entonces vota en un país, vota en El Salvador, mire, yo creo que hay mucha gente que le gusta el presidente de allá, entonces renuncia a Panamá, se vaya y vota cada 5 años o 4 años, vota por Bukele y todos felices. Pero si está aquí, tiene que cumplir su deber con Dios en primer lugar. Descuidar estas responsabilidades nos convierte en indeseables. Lo siento, pero no puedo decirlo de otra manera. Hay ciertos impuestos que debemos pagar también. Y podemos evadir eso. Podríamos, pero ¿qué sería eso? Fallarle también a Dios. No podemos evadir esas cosas. Debemos cumplir siempre con Dios. También debo obedecer la ley del país en todas las demás cosas mientras no entre en conflicto con la ley de Dios. Eso sí lo tenemos claro. Una definición que da el diccionario de ciudadanía es los deberes, derechos y privilegios de este estatus. Hablando de ciudadanía, los deberes, derechos y privilegios. Hay responsabilidades que van de la mano con la ciudadanía, con los privilegios de la ciudadanía. Como ciudadanos del cielo tenemos la responsabilidad de evitar las obras de la carne, y nos dan una lista bastante explícita en Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21, donde Pablo habla de las obras de la carne. Participar en esas obras de la carne, que está declarando, manifestando que estamos renunciando a nuestros derechos como ciudadanos celestiales. Del mismo modo, si no vamos a andar en las obras de la carne, murió aquí, tenemos la responsabilidad de producir, ¿qué cosa? No vamos a andar en las obras de la carne, pero entonces produciríamos, ¿qué cosa dice la palabra? Muerte. 19 al 23, 22 y 23 de Gálatas. ¿Qué debemos producir? El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 2 años después, lo hemos dicho todos juntos. Maravilloso, maravilloso. Debe haber un marcado contraste entre aquellos que solo piensan en lo terrenal y aquellos que pensamos en las cosas de arriba, que pensamos en, ¿cuál es nuestro tema? La ciudadanía celestial. Pablo le dijo a los colosenses, en Colosenses 3, 1 al 3, por favor, ya estamos por concluir. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
¿Usted se imagina a alguien que el día de las elecciones vaya a votar y se vaya a Coiba, quizás la isla más importante de nuestra región? Hoy tengo una compatriota pero ahora esta es mi región, mi tierra es la tierra que me da de comer. Y se va a Coiba a depositar su voto. ¿Qué pensaríamos de esa persona? ¿Qué pensaríamos de esa persona, hermano Juan? Va a votar y se va a Coiba a depositar su voto. ¿Pensaríamos qué de esa persona? Está peor que no consciente. ¿Cómo estaría esa persona, hermana Ashley? No sea así. Tiene un problema serio. Bueno, mire cómo lo entendemos tan bien a nivel terrenal, pero a nivel espiritual no lo entendemos. Porque vivimos mirando así, cuando nuestra ciudadanía está arriba. Nuestra mirada arriba. Voy a estudiar una carrera. ¿Esa carrera me ayuda a ir allá arriba o me estorba de ir allá arriba? Voy a conseguir un trabajo. ¿Ese trabajo me ayuda a ir allá arriba o me estorba para ir allá arriba? Voy a tomar una pareja. ¿Esa pareja me ayuda para ir allá arriba o me estorba para ir allá arriba? Constantemente estamos viendo cómo dura más nuestra vida terrenal, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestros estudios, los caprichos de nuestros hijos, las necesidades de nuestros hijos, nuestros planes, nuestras metas a nivel de familia, a nivel laboral, a nivel profesional, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. ¿Y qué pasó con las metas hacia arriba? ¿Qué pasó con los varones preparándose para ser maestros, para ser predicadores, para ser ancianos, para ser diáconos? ¿Qué pasa con las hermanas? Están preparándose para ser maestras, maestras de niños, pero también maestras de mujeres. ¿Qué pasó? ¿Por qué vienen tan pocas personas a evangelizar? ¿Será porque en ese horario estamos trabajando o será porque no sabemos hacerlo, pero tampoco queremos venir a aprender? Estamos haciendo un llamado constante: ocúpese de las cosas celestiales. Decía la hermana, yo sé, obviamente, y no lo hice criticando su anuncio, la hermana anunciaba, hay una feria, muy bien, yo también he pasado el anuncio en el grupo, pero el riesgo de ese anuncio, y por lo cual hice el otro debajo, es, cuidado, corre todo el mundo a buscar el buen precio y se olvida de lo celestial. Y les decía, antes de ir a buscar el buen precio, que no está mal, antes de ir a buscar el alimento que perece, venga a buscar la palabra que permanece, porque dijo el apóstol Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Amados, valoremos la ciudadanía que hemos llegado a tener derecho en Cristo y no nos alejemos de Cristo de ninguna manera. Que el Señor les siga bendiciendo.